Bien, bienvenidos queridos estudiantes a nuestra videoclase virtual del curso de Historia. El día de hoy vamos a ver lo que es la cultura andina, exactamente las hipótesis de su origen, es decir, de cómo es que inició y también la periodización, ¿no? Cómo es que logramos clasificar dentro de este tiempo lo que va a ser la cultura andina. Bien, para ello vamos a hacernos las siguientes preguntas para poder ir entendiendo el tema. Primero, ¿qué hipótesis existen sobre el origen de la cultura andina? 2. ¿Qué permitió identificar la secuencia de la cultura andina y así poder entender parte de este proceso? Y 3. ¿Qué diferencia encontramos entre un horizonte y un periodo? Bien, entonces es lo que vamos a comprender ahora, ¿no? En esta videoclase. Vamos a lo siguiente. Tabla de contenidos. 1. Hipótesis sobre el origen de la cultura andina. 2. Periodización de la cultura andina. 3. Los horizontes. Y 4. Los intermedios. Bien, vamos aquí con lo siguiente. La introducción. Desde la llegada de los primeros hombres al actual territorio peruano, empezó a formarse uno de los focos culturales del mundo antiguo, es decir, la cultura andina, y fueron alcanzando un gran desarrollo hasta la llegada de los españoles, ¿no? Nos dice entonces que pues eh, antes de la llegada de los españoles vamos a tener un gran desarrollo, un gran avance de diferentes territorios o de diferentes culturas, ¿no? Entonces, esto se va a ver evidenciado justamente aquí. Miren en la imagen, ¿no? Todo lo que se pudo desarrollar antes de la llegada de los españoles. Entonces, vamos a entender y vamos a ver cómo es que ordenamos gran parte de estas culturas y aportes y ver cómo es que todas pueden llegar a ser periodizadas, es decir, colocadas en un respectivo tiempo, ¿no? Hipótesis, primero vamos a ver sobre el origen de la cultura andina, ¿no? ¿Qué nos dicen estos autores en lo siguiente? 1. Hipótesis inmigracionista. Es la propuesta de Max Uhle, un arqueólogo alemán que sostuvo que las culturas mochica y nazca fueron influenciadas por la cultura maya, ¿no? Esta cultura de Mesoamérica, bien, es decir, en México. Eso nos dice Max Uhle, mientras que la teoría número 2, hipótesis autoctonista, bueno, no teoría, hipótesis autoctonista es la propuesta de Julio César Tello, arqueólogo también peruano, y sostuvo que el origen de la cultura andina se encontraría en la Sierra del Perú y la cultura matriz de esta sería Chavín. 3. La hipótesis allochtonista, ¿no? Va a ser propuesta por Federico Kaumandoy. Él sostuvo que el origen de la cultura andina estaría en el actual Ecuador, en la cultura Valdivia, que tiene una antigüedad de 3000 años antes de Cristo. Mientras que vamos a tener una cuarta hipótesis, que es la hipótesis hologinista. Y esta es propuesta por Luis Guillermo Lumbreras. Él sostuvo que el origen de la cultura andina se dio en confluencias culturales internas y externas, es decir, en lo que era la integración de diferentes culturas. No recalca cuál, pero él considera que el origen se va a dar justamente por esta confluencia, ¿no? Por esta intersección, bien, por esta relación entre culturas tanto internas y en factores externos.
Bien, pasamos entonces, luego de ver estas hipótesis que nos dice que pudo ser la cultura maya, el origen, otro la cultura chavín, otro la cultura Valdivia de Ecuador y otro nos menciona que diferentes culturas pudieron ser, nos dice, el origen de lo que se considera toda la cultura andina. Bien, pues como vamos a pasar a la número 2, la periodificación de la cultura andina. Y bien, nos dice lo siguiente, ¿no? John Rowe o John Rowe es el arqueólogo norteamericano que tiene una propuesta y es la más aceptada para periodificar a la cultura andina. Su estudio se basó, se basó exactamente en el estudio de la cerámica, lo que le permitió identificar una secuencia para el desarrollo de la cultura andina. ¿Ok? ¿En qué se basó? En la cerámica. Es por ello que va a mencionar dos periodos, el pre-cerámico, es decir, antes del periodo cerámico. Y este periodo es donde los hombres no conocían la cerámica. Inicia con los primeros pobladores que se asentaron en América hasta el proceso de sedentarismo, ¿no? Donde empezaron a construir aldeas, donde pudieron aprender sobre agricultura y ganadería. ¿Ok? ¿Recuerdan esto? ¿Verdad? Aquí miren, las cuevas, los primeros pobladores, etc. Hasta este proceso de sedentarismo es donde se considera el periodo precerámico. Así es, porque hasta aquí recuerden que no vimos cerámicas, ¿no? ¿Qué es lo que más vimos? Vimos pinturas rupestres, vimos tal vez parte del descubrimiento de fuego, un poco sobre la horticultura, ganadería, pero no exactamente sobre lo que era eh, pues cerámicas como tal, como lo vamos a ver aquí en el número 3, ¿no? Aquí sí, en el periodo inicial nos dice que inicia justamente con el descubrimiento de la cerámica. Luego se va a ver el crecimiento de las aldeas y estos, por supuesto, a su vez, con centros religiosos que administraban gran parte de ese territorio, ¿no? De esa población. Y esto finaliza cuando surgen las altas culturas andinas, ¿no? Las más desarrolladas, que podríamos decirlas como imperio, como ciudadela. Vamos a ver entonces que se dividen estos dos, ¿ya? Creo que hasta ahí se va entendiendo. Ahora vamos a ver los horizontes, ¿no? ¿Cómo es que o a qué se refiere los horizontes? Horizontes es la etapa en la cual una cultura se desarrolla y ejerce influencia en un territorio extenso, denominado panandino, ¿ok? Tiene que ser un territorio extenso, es decir, influencia tanto en la costa como en la sierra, ¿ya? Eh, en estos horizontes, los arqueólogos identifican estos periodos porque la cerámica presenta características en común. Ejemplo, presentan diseño similar, el color también y también la iconografía. Recordemos que esta periodización es la basada en el norteamericano John Rowe o John Rowe, ¿no? Donde va a tomar características similares de los, en este caso, cerámicos, ya de la cerámica. Ahora, los horizontes, miren, vamos a ubicar aquí en esta periodización, ¿no? Tenemos el precerámico, es decir, donde habían lanzas, donde estaba Toquepala, Cotos y parte de Caral, ¿no? La ciudadela de Barro. Tenemos el periodo inicial que inicia justamente con el conocimiento del cerámico y luego vamos a tener el primer horizonte, que es de la cultura Paracas, Chavín y parte de Pucará, ¿no? Acá tenemos las cabezas clavas, la estela de Raimondi, ¿no? El obelisco Tello. Por Paracas tenemos a lo que era pues los mantos o los mejores telares del Perú, bien con diseños y con tinte, ¿no? Es decir, vemos que va a haber es una especie de lapso de tiempo entre un periodo, ¿bien? El horizonte.
tomando en cuenta que características en común. Bien, bien, entonces vamos a entender ahora los intermedios, ¿no? Es decir, el intermedio va a ser el periodo entre dos horizontes. Es la etapa ubicada entre dos horizontes. En este periodo se desarrollaron culturas, ya se desarrollaron culturas regionales que convivieron paralelamente sin predominar ninguna, ¿no? Por ejemplo, aquí sí, Chavín tenía una cultura muy clara y muy marcada, pero hasta cierto punto también iba a tener similitud con otras culturas. Sin embargo, aquí nos menciona que las culturas de estos periodos, intermedio, temprano y tardío, van a convivir paralelamente sin necesidad de que alguna predomine, ¿no? Entonces, todas ellas podían verse también vinculadas hasta un cierto punto. Ahora, vamos a pasar a la actividad. Nos dice lo siguiente, verificando el aprendizaje. 1, ¿no? Señala la relación correcta en la siguiente pregunta. Vamos a tener que es la B, ya que quien investigó Maya es Julio César Tello. Luego, perdón, quien investigó Chavín, la cultura Chavín es Julio César Tello. Es más, a su nombre está el obelisco Tello. 2, investigó Maya, va a ser Max Uhle, ¿no? El arqueólogo alemán. 3, investigó Wari, vamos a tener al arco. Bien. Y 4, investigó Kopitnike, va a ser lumbreras. De esta manera tenemos aquí estos 4 arqueólogos, ¿no? Investigadores sobre todo de diferentes culturas. 2, investigador que plantea la existencia de culturas proto con influencia mesoamericana. Ah, con influencia mesoamericana. ¿Quién o cuál? Ujú, ya lo recuerdo. Esta influencia fue la traída de la cultura maya, ¿no? Que había similitud, no mencionaba. Pero, ¿quién propuso esto? Lo propuso Max Uhle, ¿no? Así es, el arqueólogo alemán Max Uhle. En su teoría, ¿cómo se llama su teoría? Allochtonista, ¿m? Inmigracionista, hologenista, inmigracionista, ¿no? Bien, 3. Julio César Tello fueron, nos dicen los hombres de la tribu tal, quienes dieron origen a la cultura andina. Mm, Aquí nos habla de los arawaks, ¿no? Nos dice que ellos dieron origen a la cultura andina. 4. ¿Cuál fue el vestigio arqueológico que utilizó John Rowe como sustento para su periodización? Así es, recordemos que John Rowe, este arqueólogo, va a tomar, este investigador toma como referencia un vestigio arqueológico, ¿ya? Para así decir que hubieron un precerámico y un periodo inicial. Entonces estamos hablando del vestigio llamado cerámica. Claro que sí, muy bien, ¿no? Y 5. Planteó que el origen de la cultura andina se encontraba en la costa, en la cultura Cupiznique. Este va a ser, pues, Julio César Tello también, ¿no? Aparte de la cultura chavín, que va a ser una de las predominantes, también nos menciona que la cultura andina pudo tener un origen en la costa con la cultura Cupiznique. Bien, entonces esto es todo. De esta manera es como tenemos una idea más clara del origen de la cultura andina. Cabe resaltar que estas culturas se van a ver eh, envueltas en un desarrollo, en algunos casos similares en tanto tiempo como en sus vestigios encontrados, pero por otro lado, ¿no? Vamos a ver que también les depara una llegada de los españoles, por lo cual gran parte de estas culturas terminan por quedarse ahí
por no seguir desarrollando, ¿no? Y en este caso vamos a ver, bueno, ya tal vez más adelante los enfrentamientos entre las grandes culturas andinas con lo que va a ser la conquista española. Bien, entonces esto sería todo y muchas gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima videoclase.